Julio, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 23 de julio. Iniciamos la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de pérdidas fiscales. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco de antemano la oportunidad que nos brindan de estar con todos ustedes. Me acompaña el contador Julio César Suárez Domínguez, a quien sucintamente me permito presentar como contador público certificado, con un expertise muy amplio, tanto docente como profesional, quien ha ocupado diferentes posiciones y cargos en los colegios de contaduría en México y desde hace más de 25 años dirigiendo su propio despacho de consultoría, J.C. Suárez y compañía. Antes de ceder la palabra a Julio, les invito a que formulen sus preguntas, participen, denos sus opiniones, sus sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Julio, buenas tardes, ¿podemos iniciar? Gracias, Emilio, muy buenas tardes. Por supuesto, nada más un favor, ¿tú pones la presentación? Tú vela moviendo, ya está directamente en tu pantalla, vela moviendo. Es que no me deja hacer nada. Ahora, a ver. Ahí estás. Doble clic en tu pantalla y ya tomas el control. Ok, bueno. Buenas tardes, señores. Tenemos aquí un problemilla técnico, no me deja compartir las pantallas. Yo la voy avanzando, Julio. Sí, vamos avanzando. El tema de hoy es el tema de las pérdidas fiscales. Es un tema que invariablemente muchísimas empresas con el tema del COVID, con lo de la pandemia, posiblemente van a tener este resultado en sus ejercicios al cierre del año. Y entonces vamos a hacer un recorrido, unos 15, 20 minutos. No pretendemos con ello terminar ser especialista en pérdidas fiscales. Es un tema extenso, sin embargo, vamos a tratar de abarcar la mayoría de los puntos posibles. Entonces, primero tenemos el concepto, la definición de pérdida. Esto de la pérdida fiscal, tenemos el concepto en las normas financieras, en la NIF A5, elementos básicos de los estados financieros. Y en esto nos dice que la utilidad o pérdida neta como definición, primero partimos de la utilidad, y la utilidad neta es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa. La NIF A3 habla de las entidades, cuáles se consideran lucrativas y cuáles no, y después de esto me dice, después de haber disminuido sus costos y gastos, se van a presentar en el estado de resultados, y siempre que estos últimos, es decir, el costo y los gastos, sean menor a los ingresos durante un periodo determinable, es decir, el periodo contable. En caso contrario, ¿cuál sería el caso contrario? El caso en donde los costos y los gastos superen los ingresos. En esos casos, el resultado es una pérdida neta. Ahora, en el caso de la pérdida fiscal, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Sigo aquí con el problema de que no puedo compartir. Es avanzarla como si fuera PowerPoint nada más, Julio. Ya, sabes que ya, ahora sí parece ser que ya puedo ver. Ahora sí, ya. Hasta ahora se pudo, pero bueno, ahora sí. Ok, perdón por el inconveniente, pero ya estamos nuevamente, podemos ver el material. Y entonces, en el caso de la ley del impuesto sobre la renta, nos dice esto, lo ubicamos en el capítulo 5, el título 2 de las personas morales, que se refiere a las pérdidas. Y esto está en el artículo 57, anteriormente era la ley, era el artículo 55, y me dice que la pérdida es la diferencia entre los ingresos acumulables. Hay que recordar que para efectos fiscales manejamos en términos generales dos conceptos: el ingreso nominal y el ingreso acumulable. El ingreso acumulable prácticamente son todos los ingresos. A estos ingresos acumulables les vamos a restar las deducciones autorizadas. También recordemos que en materia del impuesto sobre la renta, pues obviamente hay una serie de requisitos en donde me dice qué deducciones, cuáles, los límites, etcétera. Entonces, a los ingresos le voy a restar las pérdidas. Y luego tenemos un concepto interesante que durante mucho tiempo siempre estuvo en la discrepancia, que era la PTU.
La PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades por parte de las utilidades de las empresas por parte de los trabajadores, si bien sabemos que la PTU viene precisamente hilada a esta obligación patronal que tiene que ver con el tema laboral, es decir, si yo tengo trabajadores, estoy obligado, pues obviamente a pagarle su sueldo, a pagarle su aguinaldo, a pagarle su prima vacacional. Pero la ley federal del trabajo y la Constitución también obliga a las empresas a pagar la PTU. Sin embargo, durante mucho tiempo la PTU no fue deducible. Posteriormente, la autoridad cede y cede parcialmente, y me parece que además de muy mala fe, y dice, ok, te voy a permitir que puedas disminuir la pérdida, la PTU, pero no como pérdida, sino como una deducción por fuera. Es decir, tienes los ingresos, tienes las deducciones como lo estamos comentando, y a eso luego le restas la PTU. Es decir, la PTU en estricta teoría no es deducible, pero sí se disminuye. Oye, ¿y por qué todo este rollo? Porque todo este rollo tiene que ver con el coeficiente de utilidad para efectos de los pagos provisionales que establece el propio ley del impuesto sobre la renta en su artículo 14. Entonces, es un juego maquiavélico ahí, kafkiano, que hace la autoridad para tener un beneficio a favor de la misma. Entonces, aquí nos dice la pérdida fiscal es la diferencia entre los ingresos menos las deducciones y menos la PTU. ¿Sale? Ok, ahora, sigue diciendo, la pérdida es un artículo largo, el artículo 57, y me dice, a ver, hubo un cambio durante muchos años, antes del 1992, se establecía que las pérdidas tenían un plazo de 5 años. Posteriormente se modifica y esa redacción no es lo más afortunado, y yo le comento aquí a mis alumnos que es la cláusula de Chirek, hasta el infinito y más allá. ¿Por qué? Porque habla que la utilidad se puede disminuir en un plazo de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. Y hasta agotarla, pues es hasta que se agote, no hasta que hayan transcurrido los 10 ejercicios siguientes. La autoridad pretende darle ese sentido, pero basándose en la ley anterior, pero la ley anterior dejó de estar vigente desde hace más de 10, 20 años. Entonces, me parece, y no importa que haya dejado de estar vigente hace 10, 20 años, simplemente no aplica. Esta es una nueva ley y no tiene nada que ver. Oye, que hay un antecedente, sí, pero la redacción en la ley anterior decía que una vez transcurridos los 5 años y no se hubiera agotado, entonces ya no la puedes aplicar, pero aquí no dice más, dice textualmente como se está mostrando ahí. En un plazo dice, podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes hasta el infinito y más allá, hasta agotar. El segundo punto, en donde algunos especialistas, y cuando hablo de especialistas me refiero a derecho fiscal, hablan de que vamos a suponer nosotros es nuestro primer ejercicio fiscal, 2020, y tenemos pérdida, y 2021 tenemos pérdida, y 2022 tenemos pérdida, y 2024 tenemos pérdida. El primer año que tenemos utilidad es 2005. Pues mi pérdida del 2020, que fue cuando yo inicié, pues la voy a empezar a aplicar 10 años a partir de cuando yo obtenga utilidad. Así hablan algunos especialistas. Obviamente este criterio no lo comparte la autoridad, pero esto es lo que llega a suceder cuando la redacción no es lo más afortunado posible. Okay. Luego viene el párrafo del derecho del cine. Sí, yo le digo que es mi ticket del cine. ¿Qué sucede cuando tú tienes un boleto para ir al cine? Y vamos a suponer que la función es para el día de mañana a las 6 de la tarde. Y por alguna situación no puedes llegar, pues entonces ni modo que llegues el sábado y le digas al del cine, oiga, ¿qué crees? Se me olvidó. Es que era para ayer, pero me da chance de poder entrar hoy. Entonces, te dice el cine, no. Usted tenía para una función el viernes a las 6 de la tarde. No ejerció su derecho, pierde su derecho, punto. ¿Sí? Lo mismo pasa con la pérdida. Tú teniendo derecho a aplicarla en este año, por la razón que sea, no la aplicas, entonces pierdes ese derecho hasta por la cantidad que pudiste haberla aplicado. ¿Sí? Por ahí cabe comentar, hay un criterio de hace muchos años
en donde nos dice que para qué sirven las declaraciones complementarias. Si yo no apliqué una pérdida y presento una complementaria y ahora sí considero la pérdida, ese criterio confirma que efectivamente es válido. ¿Por qué? Porque para eso son las declaraciones complementarias, para corregir omisiones u errores. Entonces, aquí existe esa posibilidad. De todas maneras, si alguien está pensando en ejercer esa opción, favor de verificarlo con sus abogados. Posteriormente, sigue diciendo este artículo 57 que tenemos aquí la posibilidad de actualizar. No voy a entrar tanto al detalle técnico de la actualización y que si es impar y estas cosas, porque esto lo pueden verificar con más calma. Simplemente, ¿qué sucede? Si mi pérdida es del 2020 y comentaba yo en el ejercicio de hace rato, tenía utilidad hasta el 2025, pues obviamente esta pérdida del 2020 voy a poderla actualizar para poderla enfrentar con cifras reales, ¿sale? Ok. Luego me salto un parrafito que habla de los meses impares y me dice: el derecho a disminuir las pérdidas es personal del contribuyente, es decir, tú no las puedes heredar, no las puedes transmitir de una manera directa. Dice del contribuyente que las sufra, y me parece que este es un término subjetivo porque, ok, puede ser que en esta situación actual de la pandemia, pues tal vez algunos contribuyentes estén padeciendo una situación que no se la deseamos a nadie, pero hay otros que posiblemente pues tienen una pérdida ficticia, simulada, etcétera, y pobrecito, ¿cómo están sufriendo? Entonces, creo que es un término subjetivo. Puedo no sufrir la pérdida, pero sí la puedo determinar, sí la puedo obtener, sí la puedo calcular. Es decir, hay una gran cantidad de sinónimos, ¿sí? No la puedes transmitir a otra persona ni como fusión. La pérdida es personal del contribuyente. Y finalmente, este artículo 57 se refiere a los casos de escisión, que tampoco voy a entrar al detalle. Si hay aquí alguna persona interesada en la escisión, este no es el curso para hacerse especialista en términos de efectos para escisión. Simplemente aquí hago el comentario y se complementa con el 58 para efectos de la fusión de empresas, ¿sale? Ok, ahora, ya tengo mi pérdida del 2020. Esta pérdida del 2020 primero va a tener que pasar por un proceso. Este proceso es determinarla. Ya la determino y luego la tengo que reflejar. ¿En dónde la voy a reflejar? La voy a reflejar en mi declaración anual. ¿Y dónde presento mi declaración anual? O cuándo, perdón, pues la tengo que presentar en el mes de marzo a más tardar. Una vez que ya está determinada y presentada, es decir, ya la autoridad la conoce y yo ya tengo evidencia real, entonces yo ya la puedo aplicar. Y voy a tener dos tiempos, pero eso no quiere decir que la estoy aplicando dos veces. La voy a poder aplicar contra los pagos provisionales del ejercicio siguiente, pero precisamente, o como su nombre lo dice, estos son pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio. En la mecánica de los pagos provisionales, ahí aplico mi pérdida. Pero una vez que concluye el ejercicio, vuelvo a aplicar mi pérdida. Y entonces pudiera parecerse de primera instancia que se aplica dos veces, mas no es así. En realidad, los pagos provisionales de esa cuenta, al final del ejercicio, vuelvo a considerar todo, le resto lo pagado y nada más aplico una sola vez la pérdida. Y entonces aquí me dice el artículo 14, oye, contribuyente, me vas a hacer pagos provisionales a cuenta. Para estos efectos vas a tener que determinar una utilidad fiscal para tu pago provisional. ¿Cómo? Con base a tu coeficiente de utilidad, ¿sí? Y posteriormente, el inciso C me dice, a esa utilidad que hayas determinado, le vas a restar, en su caso, la pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar. Incluso, también me aclara este artículo 14, me dice, sin perjuicio de disminuir dicha pérdida de la utilidad del ejercicio. Entonces, aquí es donde podemos ver que efectivamente la pérdida no se aplica dos veces, se aplica tanto en pagos provisionales como en la declaración anual. Y obviamente voy a tener aquí varias consideraciones. Primero, la pérdida, acuérdense,
va a ser actualizada. Segundo, puedo traer varias capas de pérdida, es decir, tal vez traiga una pérdida del 17, una del 18, en 19 hubo utilidad, pero me quedaron remanentes, ahora en 20 voy a tener otra vez pérdida, pues traigo distintas capas, todas estas capas van a estar actualizadas a la fecha que establece el artículo 57. Ok. Y la ley del impuesto sobre la renta también me habla de estas pérdidas que se lleguen a obtener en estos regímenes preferentes, artículo 177. Y me dice que únicamente en estos casos en particulares que se hable para este tipo de entidades se va a poder aplicar siempre y cuando sean en entidades o figuras jurídicas que las hayan generado. Otra vez vemos que no puede haber una transmisión de dichas pérdidas. Y esto sería todo en materia de impuestos sobre la renta. Sin embargo, es preocupante y hay que tener en cuenta el el Código Fiscal de la Federación, en donde hay una gran consideración de conceptos que hay que estar tomando en cuenta. Y primero es la modificación que entró en vigor este año, el artículo 17H bis, el famoso decálogo que debe de estar observando cada uno de ellos para efectos de evitar la cancelación de los sellos digitales. Sabemos que estos sellos digitales nos sirven principalmente para poder timbrar, poder facturar. Y entonces la autoridad nos tiene ahí amenazados que si te portas mal, no te voy a dejar salir al recreo y te voy a quitar la posibilidad de facturar. Y entonces me dice, a ver, te voy a quitar el sello digital artículo 17H bis y en su fracción 10 me dice ¿cuándo? Cuando cuando la autoridad detecte que se trata de un contribuyente que no desvirtúa la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales. Aquí vemos que están las pérdidas y por lo tanto te encuentras en las listas negras el artículo 69 bis de este código. Y entonces, ¿qué sucede? Sabemos que desde hace algunos años la autoridad emitió estos famosos listados en donde dice, estos contribuyentes están en una situación irregular. Si tú has tenido operaciones con ellos, tendrás que de dos sopas, o una, demostrar que efectivamente la operación es real, o dos, corregirte. Si no te corriges, pues va a ir la autoridad con una atenta invitación que te va a decir lo mismo. Te corriges tú, te corrijo yo, más la imposición de actualización, recargos, multas, etcétera. Entonces, si resulta que por estar con una operación con algún contribuyente del 69 bis y tú no corriges esta situación, seguramente la autoridad dijo, y tú aplicaste deducciones en el 2019, por decir, y en 2019 determinas pérdida, oye, pues si le das reversa a estas deducciones, posiblemente no tengas pérdida o la pérdida sea menor. Si no haces esta corrección, ¿qué va a pasar? La autoridad tiene la posibilidad de cancelarte tus sellos digitales. Ahora, en el caso de la responsabilidad solidaria, el artículo 26 en su fracción 10 me habla que también si te encuentras en este listado del 69 bis, ya saben que esto lo ha utilizado la autoridad, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Pues te puedes encontrar en una situación de responsabilidad solidaria para el caso de los socios. El artículo 30 del código me dice que debes de conservar la contabilidad. ¿Dónde debes de conservarla? En el quinto párrafo en específico me hace la disposición de las pérdidas fiscales y me dice, oye, si yo, autoridad, estoy ejerciendo mis facultades de comprobación y en esos ejercicios haya habido una aplicación de pérdidas de ejercicios anteriores, entonces tu contribuyente estás obligado a proporcionarme la documentación, que aquí ha habido un exceso, ha sido inclusive llevado a tribunales y la autoridad judicial le ha dado la razón a la autoridad administrativa, en este caso al SAT, en donde prácticamente te puede extender la revisión a esos ejercicios donde se originaron las pérdidas. ¿Por qué? Porque esta redacción del artículo 30 me dice, me tienes que proporcionar toda la documentación
acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal. Anteriormente, si ahorita vamos a suponer la autoridad ejerciendo sus actos de sus facultades de comprobación, me revisa el año 2018 y yo en 2018 apliqué una pérdida del 2015, pues yo normalmente pues, llegaba y anexaba la anual del 2015 donde ahí estaba la pérdida. No, la autoridad está en facultad de poderme exigir los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, la contabilidad, los papeles de trabajo, etcétera, del 2015, aunque me esté revisando 2018. Entonces, esto es una extensión de las facultades que tiene la autoridad de conformidad con este artículo 30, del Código Fiscal de la Federación. Ahora, tenemos en este caso también el artículo 32D. Recuerden por ahí la famosa opinión que llegan a solicitar los contribuyentes. ¿Sí? Esta opinión nos habla de la opinión de cumplimiento. Entonces, ¿qué sucede con la opinión de cumplimiento? Me dice cuándo es positiva o cuándo no es positiva. Y me dice que va a salir negativa cuando no hayas desvirtuado la presunción de emitir comprobantes fiscales o bien, que amparan operaciones inexistentes o transmitir indebidamente pérdidas fiscales y por tanto te encuentres en los listados del 69 o 69 bis. Es decir, también puede afectar tu opinión negativa. El artículo 69B, que estamos hablando de los famosos listados, en algún momento le han puesto varios nombres, pero bueno, las listas negras se conocen en términos generales, me dice que puede presumir la autoridad que hubo una transmisión indebida de las pérdidas fiscales. ¿Cuándo? Cuando el análisis de las bases de datos identifique que un contribuyente tuvo la posibilidad de disminuir esas pérdidas fiscales por parte de una reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o bien incluso hubo un cambio de accionistas y como consecuencia de ello, dichos contribuyentes dejaron de formar parte del grupo al que perteneció. En esos casos, nuevamente está hablando de pérdidas fiscales. Y esta presunción me dice cuando obtengas pérdidas fiscales en los 3 ejercicios siguientes o en los 3 ejercicios siguientes al de la Constitución, es decir, primero se planea la pérdida, luego la impactas, etcétera. No voy a entrar al detalle del 69B. Y posteriormente el artículo 76, que es donde comienza toda esta cuestión de las multas y las sanciones. Primero me define el concepto y luego me define la cantidad. Me dice que en los casos que haya pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, insiste en este concepto subjetivo, la multa se va a incrementar del 30 al 40% entre la diferencia que resulte de la pérdida declarada y la que realmente te corresponda para que dejes de estarle jugando al vivo. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar inclusive verificando los contadores, porque ya saben, esta parte creativa y con el criterio que tienen que el cliente no quiere pagar impuestos, de repente se inventan pérdidas. Ojo, el que va a pagar estas multas que estamos hablando es el contribuyente. El otro tema de moda que fue de las modificaciones fiscales para este año 2020 fue el tema de la defraudación fiscal. Acuérdense que ya es un delito que se sanciona inclusive con irse al tecnológico, es bote, y entonces me dice, ojo, artículo 108 del Código Fiscal, inciso H, comete el delito de defraudación fiscal el que con uso de engaños o aprovechamientos omita total o parcialmente el pago de una contribución, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener muy cuidado porque si yo aplico pérdidas que son ficticias, que fue por una no corrección del 69B, etcétera, ¿sí? Esto se considera defraudación fiscal. Y el artículo 111, fracción cuarta, me dice que en estos casos tiene una sanción de 3 meses a 3 años a quien determine pérdidas con falsedades.
Y por último, el artículo 199 nos habla de los esquemas reportables. Y sabemos que existe una disposición en donde se debe de generar de una manera directa o indirectamente un beneficio fiscal con México en otras entidades. Y tanto la fracción 3 como la fracción 9 nos habla de pérdidas fiscales, ya sea la transmisión o ya sea la obtención o disminución en los pagos provisionales. También tengo que informar, son estos esquemas reportables. Y pudiéramos decir que todo este es el alcance de las disposiciones fiscales en concepto de la pérdida, excepto que nos faltan dos cosas. Bueno, dos puntos que están dentro de los criterios normativos. Y desde hace algunos años, el fisco inventó una cosa que dijo, estos son mis criterios, esta es mi opinión, no te estoy preguntando si estás de acuerdo, pero en el caso de duda, esta es mi resolución. Muchas no necesariamente son legales desde mi punto de vista. Sin embargo, la autoridad dice, esa es mi opinión, este es el criterio que yo voy a tomar en cuenta. Esto se publica en la resolución miscelánea dentro de sus anexos, y la resolución miscelánea este año, la del 2020, se publicó el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, y tiene diversos anexos. El anexo de los criterios normativos se dio a conocer el anexo 7, el publicado el 9 de enero. Y hay dos criterios normativos. Uno, la actualización de pérdidas para decir, oye, en el caso del factor, este es el factor que debes de considerar por si tienes alguna duda. Y está el criterio vinculativo artículo 31, en donde me dice que si las pérdidas llegan a aumentar en declaraciones complementarias. Por mi parte, señores, ha sido todo un placer y quedo a sus órdenes para cualquier duda en estos 4 o 5 minutos que tengo. Muchísimas gracias, a sus órdenes. Gracias, ya, mi querido, ya acabamos, ¿sí? Sí. Estoy checando aquí las dudas, no tengo ninguna duda. De todas maneras, si llega a haber alguna duda más adelante, me haces favor de mandarla y yo le doy respuesta. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Y bien, antes de terminar con la transmisión del webinario, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes temas de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 30 de julio abordaremos el tema, estaremos hablando en torno al cambio organizacional. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Y siendo las 18 horas con 27 minutos, día 23 de julio, damos por concluida la transmisión de este webinario. Julio, muchas gracias a todos. Hasta luego. Un placer, hasta luego. Muchísimas gracias.